Vale, entonces vamos a iniciar con lo de teoría de juegos. Vamos a hablar del dilema del prisionero y finalmente de la señalización. Entonces, ¿qué pasa? Esa teoría fue creada por Von Neumann y Morgenstern en 1944. Se desarrolla un juego cada vez que un individuo se relaciona con otro. O sea, teoría de juegos va relacionada en las acciones que pueden realizar dos o más personas, las cuales vamos a denominar jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Sucede en económicos, la teoría de juegos. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ustedes se habían enterado del boom que hubo en el desarrollo de software. O sea, no, cuando entramos a la carrera ustedes era una cosa y ahorita es otra, aunque bueno, luego fue otra y ahorita es otra. ¿Qué pasó durante la pandemia en nuestra profesión? Todo el mundo necesitaba sistemas de software. ¿Qué pasaba con el número de desarrolladores por el año 2020? Pues hablemos de justo en el año 2020. No era lo suficiente para cubrir la demanda. ¿Qué pasó con los salarios? Aumentaron a niveles absurdos. ¿Sí? Yo tenía compañeros que ganaban $7,000 mensuales. ¿Sí? Tenía compañeros que tenían 2 grados de $5,000. O sea, eso llegó, ellos llegaron a un punto, o sea, ingeniería de sistemas antes de la pandemia era bastante normalita. Digamos que bien pagan entre otras ingenierías, porque pues teníamos gente que podía ganar en ese tiempo 8, 9, 10 millones de pesos. Pero luego eso explotó, tenemos gente que estaba ganando 30, 40, 50 millones, supe en casos de 50 millones de pesos, ¿sí? De managers, especialmente de cargos directivos altos, o sea, realmente se puede llegar a ganar muchísimo. De la misma manera, no se preocupen, los impuestos son igual de buenos. Realmente los impuestos, realmente en Colombia son lineales, pero ya cuando supera los 12 millones de pesos es una disparada fuerte. De hecho, si algún día se acuerdan de esto, les doy un consejo previo. Si ustedes, por ejemplo, están llegando a un punto que ganan 8 o 9 millones de pesos, el siguiente salto que usted debería de dar no debería ser 10, 12 millones, debería saltar de una vez a 15 millones. ¿Por qué? Porque los impuestos se te comen la ganancia extra. Los impuestos en Colombia son una curva inicia lineal y luego exponencial. Realmente hablamos de una persona que gana 50 millones, en Colombia el 40% se paga en impuestos. O sea, realmente vos quedas con un poco más de la mitad. O sea, usted dice, no, yo gano 50 millones de pesos, no, es que los impuestos aquí en Colombia, para los que ganan alto, son fuertísimos. Y eso que Colombia es de los países más relajados. España tiene una tasa impositiva alrededor del 60%. Los influencers que ganan mucho, pero se suelen ir de España, porque es que les quitan. Sí, porque Andorra, y eso es una teoría de juegos, y viene en el tema económico. Por ejemplo, el tema de salarios. ¿De qué depende un salario? Un salario depende de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si hay pocos desarrolladores de software y mucha necesidad? Los salarios suben, pero el mercado se regula. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué sucede con el número de desarrolladores de software? Nos pasó lo que pasó con ingeniería industrial en los años 90. Ingeniería industrial en los años 90 era una apuesta buenísima, porque aseguraba trabajos gerenciales. ¿Qué pasó? En los años 90 pocas universidades en la región ofrecían ingeniería industrial, eran apenas 3. La Universidad del Valle, la Universidad Javeriana y la Universidad Santiago. Eran las que ofrecían. La ICESI ofrecía más que todo era por el lado de matemáticas, licenciaturas y bueno. Pero bueno, eso luego creció. ¿Qué pasó con ingeniería industrial? En los años 90 aquí en Colombia, con la apertura económica que inició, lo que pasa es que Colombia, la constitución de 91 solo fue una transformación de constitución, una transformación social. Colombia era un país muy cerrado. ¿Qué quiere decir? Que era muy difícil que hubiera inversión extranjera antes de los años 90. O sea, Colombia era un país increíblemente cerrado. Yo no pensaría que no, pero era muy cerrado. Era muy difícil. ¿Qué pasó con la apertura económica que se inició con la constitución en 91? Vinieron mucha inversión extranjera. Eso produjo un incremento en los puestos de industrias. Y esos puestos, ¿quién nos podía manejar? Ingenieros industriales. Los ingenieros industriales de esa época, usted pregunta con algún ingeniero industrial que haya sido jubilado de la época y debe estar bien pensionado. Si conoce, debe estar bien pensionado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos tenían salarios altos. ¿Por qué los salarios subieron? Porque había pocos ingenieros industriales y muchas ofertas de trabajo. Que hacían las empresas pelearse
ingenieros industriales. ¿Qué pasó? Que lo que nos está pasando a nosotros. Y eso es una advertencia. El sistema se regula. O sea, porque el sistema es un juego donde todos toman decisiones. ¿Qué decisiones tomaron las universidades viendo que había necesidad de ingenieros industriales? Es la ingeniería que más se ofrece. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El ingeniero industrial subió. ¿Y qué pasó con el trabajo de los ingenieros industriales? Obviamente ellos consiguen ahora, pero no se puede comparar con los años 90. O sea, no tiene punto de comparación. Y está pasando lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque al haber mayor desarrolladores de software, ¿qué sucede con la calidad de la oferta? Se reduce. ¿Sí? Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Mejorar la habilidad técnica. O sea, no es que no vayan a conseguir trabajo, sino que ahora es un poco más complicado. Es un poco más complejo. Entonces, cosas, y lo de los precios. ¿Qué está sucediendo ahora con los medicamentos? Me imagino algunos lo habrá sentido con algunos medicamentos. Están subiendo. ¿Por qué? Porque hay baja oferta y alta demanda. ¿Sí? No se aterren que el acetaminofén es uno de los que va durante los próximos días va a estar un poquito más costoso. El acetaminofén es o sea, médico, hay algunos médicos con todo el respeto de la vida, pero pues pareciera que solo saben decir eso. Eso lo recetan muchísimo, ¿sí? El acetaminofén. Entonces, ¿qué pasa? Hay una escasez de acetaminofén justo ahora. ¿Qué creen que va a pasar con el precio? Va a subir. Y eso es teoría de juegos. Porque ¿qué pasa? Si hay poquito, ¿yo qué puedo hacer como vendedor? Hago especulación. La especulación es subo el precio. Porque yo sé que ellos no tienen otra opción. ¿Qué pasa si hay mucho acetaminofén y yo lo vendo caro? No me compran. Entonces, políticos, fijar el tipo de publicidad durante las campañas electorales, cooperación o confrontación con otros países. Ustedes a veces piensan que lo que hacen algunos políticos es tonto. Por ejemplo, lo que hizo el gobierno pasado de pelearse con Venezuela, o lo que hizo este gobierno de reconciliarse con Venezuela. Todo eso es calculado. ¿Por qué el gobierno pasado se peleó con Venezuela? ¿Por qué creen? No, realmente había un motivo más local. Lo que pasa es que hasta en el gobierno Santos, hasta el primer gobierno Santos, Venezuela le vendía gas y petróleo barato a Colombia. Cuando se dañaron las relaciones, todo eso se cortó. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno colombiano en hacer que el gobierno de Venezuela se caiga? Que llegue un gobierno que vuelva a vender barato. Los países no tienen sentimiento, los países son intereses. Y ahorita, ¿por qué Petro está reconciliando con Maduro? Porque el anterior no funcionó. O sea, Petro tampoco es un tonto. Petro también actúa de acuerdo a los intereses de Colombia, ¿sí? O sea, los presidentes, o sea Uribe, sea Samper, sea Santos, sea quien sea, ellos actúan en beneficio de los intereses del país, ¿sí? Está hablando mucho, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué Maduro aceptó reconciliarse con Petro? Porque le conviene, porque eso le da posibilidad de que reconozcan su gobierno. O sea, todos son jugadas, ¿sí? Todos son jugadas. O también juegos propiamente dichos, por ejemplo, como las damas, el ajedrez o el tricky. También se aplica para teoría de juegos. De acuerdo a una jugada que usted haga, usted puede obtener una ganancia, ¿sí? La teoría de juegos en muchos casos se fundamenta en la evolución, y eso se ve en todo lado. ¿Qué pasa con animales y plantas que no estén adecuadas al medio? Pues se mueren. ¿Qué, por ejemplo, usted intenta aquí cultivar una planta que solo se da en Europa? ¿Qué le pasa? Se va a morir. Una planta que no reciba mucho sol, por ejemplo, y usted la pone en pleno sol aquí en Tuluá, pues se va a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De pronto aparece un comportamiento donde una planta tapa a la otra y esa planta le ayuda con nutrientes. ¿Qué pasa con ambas plantas? Sobreviven. Entonces, la teoría de juegos es uno de los medios por el cual aparece la cooperación. Empresas que siguen políticas absurdas. ¿Qué suelen pasar con empresas que tienen mucha burocracia? Desaparecen. Tengo un ejemplo por ahí, pero no lo voy a mencionar. Es un ejemplo muy tulueño. Bueno,
Entonces, oiga, eso, el que maluco se dio bien, ¿cierto? Bueno, votaciones estratégicas, ¿qué es lo que ustedes suelen hacer? Andrea, Viviana y Camilo conforman una sociedad. Según el orden del día, deben votar para si aceptan a Daniel como nuevo miembro. Sin embargo, aparece otra propuesta. Es sustituir a Daniel por Estela. ¿Sí? Primero, se decide cuál de los dos se presenta como candidato. O sea, vamos a ver, Daniel o Estela. Después se vota si se acepta ese candidato. Entonces, las preferencias de cada uno son, o sea, obviamente las votaciones nunca son sin el sesgo. Todo el mundo tiene una preferencia. Por más que ustedes lo quieran negar, en su casa hay el hijo o la hija favorita. ¿Sí? Por más que lo nieguen. ¿No? ¿A todos los tratan igual? Ah, en tu caso solo hay una opción. Bueno, es que no pueden elegir. Pero si ustedes tienen hermanos o hermanas, se van a dar cuenta que siempre, así sea consciente o inconsciente, va a haber uno favorito. Los seres humanos somos sesgados. ¿Sí? Somos sesgados. Como los profesores tienen estudiantes favoritos, los estudiantes tienen profesores favoritos. ¿Sí? Aunque uno trata de que no, pero realmente es inevitable. No, y no puedo decirlo. Es que aquí no hay ninguna. Ninguno. Bien. No mentiras. Andrea tiene su lista de candidatos. Ella prefiere que sea Daniel o nadie. ¿Sí? O sea, ella antes de ver a Estela, de pronto Estela tuvo un problema muy serio con ella. Y ella prefiere primero que sea Daniel o nadie. ¿Antes de qué? Que sea Estela. O sea, no la quiere ver ni en pintura ahí. Luego tenemos Viviana, que ella preferiría que nadie gane, pero le cae mejor Daniel que Estela. O sea, Estela es como problemático. Y finalmente Camilo, que de pronto tiene alguna cosita por ahí, prefiere a Estela sobre... Por eso. ¿Sí? O sea, de pronto Camilo tiene algún enredito por ahí. Entonces Camilo quiere que Estela esté en el equipo. O si él, bueno, dice, si Estela no es, está bien Daniel, pero lo último que él quiere es que nadie entre. O sea, él es consciente de que necesita a alguien en el equipo, ¿sí? Entonces, si todos votaran instintivamente, ganaría Daniel, ¿sí? ¿Por qué? Daniel o Estela. Si se vota por Daniel, queda Daniel o nadie y Daniel. Luego, Estela o nadie, gana nadie. Observen por qué. Si vamos a votar por Daniel, este va a votar por Daniel. ¿Sí lo ven acá? Este va a votar por nadie y este va a votar por Daniel. Daniel tiene 2 votos y recuerden que sacamos a Estela. Y ahora, si votamos por Estela, Andrea, ¿qué va a decir? Nadie. Este va a decir nadie y este, ¿qué va a decir? Estela. 2 nadie y 1 Estela. Gana nadie. ¿Sí? Es decir, que si todos votan instintivamente va a ganar Daniel. Pero Viviana se da cuenta que no tiene sentido votar contra Estela en la primera votación. Si Estela gana en la primera votación, nadie gana. Recuerden que son 2 rondas de votación. Ronda número 1, escogemos cuál de los 2 candidatos. Y ronda número 2, escogemos si entra o no entra. ¿Estamos ahí? Entonces, si ustedes son Viviana, ustedes saben que, bueno, si yo voto contra Estela en la primera votación, pues realmente no tiene sentido. Porque Viviana, ¿qué quiere? ¿Ella qué quiere? ¿Viviana qué quiere? No, Viviana quiere es que nadie entre. Miren acá. O sea, Viviana sobre todas las cosas quiere, o sea, no quiere que nadie más ingrese a la sociedad. Entonces uno le echa cabeza y ahí es donde empieza a maquinar. Yo sé que Andrea y Camilo prefieren a Daniel y a Estela respectivamente. ¿Me siguen ahí? Si Daniel queda, si yo votara por Daniel, que quedara en la primera ronda, yo sé que él va a quedar, pero eso va en contra de lo que yo quiero. ¿Por qué?
porque queda Daniel. O sea, a mí lo que más me conviene siendo Viviana es que Estela pase a la primera ronda. ¿Por qué? ¿Por qué a Viviana le conviene que Estela pase? Porque Andrea va a preferir a nadie sobre Estela. Y aquí tenemos un voto por Estela y un voto por nadie. ¿Quién decide? Viviana. ¿Y Viviana qué quiere? A nadie. ¿Lo ven ahí? Entonces uno ya empieza a mirar y uno empieza a analizar los actores. ¿Sí? Y esto es donde nace el tema de la teoría de juego, las decisiones que puedo tomar a partir de lo que hacen los otros jugadores. Además, Camilo se podría dar cuenta de que lo que Viviana tratará de hacer. Entonces sabe que Estela no puede ganar, o sea, Estela realmente no puede ganar. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Eso pasa en las elecciones presidenciales. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Uno sabe que usualmente hay un candidato que tiene buena probabilidad de ganar. Y hay otro candidato que podría o no podría sacarlo. Y en estas elecciones presidenciales pasó algo muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si Fico pasa a segunda vuelta? Gana Fico. Porque gana Fico porque era un candidato que estaba full respaldado por todo lo tradicional. ¿Sí? Y pues Petro estaba respaldado específicamente por izquierda y algunos sectores de centro. Los sectores tradicionales naturalmente ya tienen mucha experiencia en política y tienen mucha infraestructura política. ¿Qué es una infraestructura política? Personas dentro de entidades públicas que sabemos que podemos hacer que voten por ese candidato. Eso es infraestructura política, así funciona. Ya éticamente es otra discusión, pero ustedes saben que esto funciona así. Y inclusive en esta universidad que ustedes saben que eso también es así. ¿Sí? No se hacen rojo, eso es algo propio de la política, eso no tiene nada de malo. En el sentido pues de que, perdón, no es que no tenga nada de malo. ¿Cómo me explico? Eso no tiene nada de extraño. ¿Sí? Eso no tiene nada de extraño. Porque bueno o malo depende, porque si usted está en la rosca, ¿cómo lo va a ver? Positivo. Si usted no está en la rosca, negativo. O sea, el tema de la política de las organizaciones depende de donde usted esté. La política por eso es una ciencia, depende del contexto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo acá, pasó en las elecciones presidenciales. Si pasaba Fico, entonces, ¿qué hicieron estratégicamente en las elecciones presidenciales? Dividir el voto de opinión entre Fico y Rodolfo. ¿Quién atacaron principalmente en la primera vuelta? ¿A quién se atacó? ¿Ustedes quién? A Fico. Vieron más publicidad negativa de él. ¿Sí? Que esto pasó en la alcaldía de Medellín, que dijo, bueno, que tampoco se ayudó en algunas cosas que dijo, plata es plata, eso no ayudó, pero bueno, él también cometió ciertos errores. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó a segunda vuelta Rodolfo y quedó. ¿Qué pasó entonces? Entre Rodolfo y Petro, pues Petro tenía más posibilidades de ganarle a Rodolfo. ¿Sí? Pues con Fico hubiera sido chistoso escuchar el país, o sea, yo ya lo veo así. Él ya estaría destituido y habría una persona inexperta en la presidencia, o sea que hubiera sido peor. ¿Sí? Él ya estaría destituido y la presidenta sería una persona que nunca tuvo política, que quería muy mal. Bueno, entonces Camilo se puede dar cuenta de lo que Viviana tratará de hacer. Entonces Camilo, sabiendo eso, dentro de las preferencias de Camilo, ¿qué está al final? Él quiere a alguien. Ustedes miran, Camilo al final lo que quiere es que quede alguno de los dos, pero él va a preferir a Estela sobre Daniel. Sin embargo, es que es lo último que él quiere. Él quiere a alguien. Si él piensa, no, necesitamos a alguien más en esta sociedad, necesitamos incluir a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le convendría? ¿Cuál sería la mejor jugada de Camilo? Votar por Daniel. A pesar de que no es su primera opción. ¿Sí? Porque él sabe que si él vota a Estela y Estela pasa, ella no, o sea, hay dos personas que no la quieren ver ahí. ¿Sí? Y en el otro caso van a haber dos personas quienes quieren a Daniel ahí. ¿Sí? Entonces, si lo son decisiones. No sé si alguna vez ustedes han tenido que enfrentar ese tipo de dilemas. Que usualmente ustedes tienen una serie de opciones, pero ustedes no toman la opción que más les gustaba. ¿Por qué? Porque si ustedes toman esa opción que más les gusta, el resultado más posible es que la situación que sea resultante sea la que usted no quería. No sé si alguna vez han tenido que tomar ese tipo de decisión.
¿Sí? Nunca. ¿No me entendieron? Usted tiene una situación donde tiene una serie de decisiones que puede tomar. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes toman la elección que más querían tomar, ustedes pueden intuir que el resultado que va a ocurrir al final es lo que usted no quería. No, o no le conviene. Entonces, usted toma más bien una decisión intermedia. ¿Sí? Ni tan buena ni tan mala, pero pues no es la peor. Conviene. Como en el caso de Camilo. O sea, él sabe que Estela es su primera opción. O sea, él quiere Estela, pero él sabe que Estela no tiene posibilidad. Entonces, ¿qué es lo intermedio para él? Votar por Daniel. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, uno empieza a tomar decisiones de acuerdo a esas cosas. Uno empieza a analizar los otros jugadores. Y eso ustedes lo hacen todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en un grupo de trabajo. Usted quisiera que el taller saliese de una forma. Eso es una de las cosas que uno aprende, que uno le ayuda mucho en la universidad, que es aparte de decisiones asertivas. Ustedes están en un taller y ustedes de pronto le tocó con unas personas que ustedes saben que no trabajan tan bien. ¿Sí? Y usted quisiera que el taller saliera de una manera. Eso me pasó muchas veces a mí. Que yo quería que el taller saliera pues full, que estuviera bonito, Pero uno siempre puede obtener eso cuando está trabajando en grupo. La respuesta es no. Y tampoco yo puedo hacer todo solo, porque pues primero tiene un costo adicional de ¿qué? El gasto, y segundo, pues puedo producir un mal ambiente con mis propios compañeros, porque estoy despreciando el trabajo de ellos. ¿Qué se suele hacer en ese tiempo? La negociación. ¿Y uno qué suele hacer? Lo que yo hacía. Yo le daba a ese compañero o a esa compañera que sabía que no me gustaba cómo trabajaba, no decir si trabajo bien o mal, sencillamente no era mi agrado. No, que uno dice bien o mal, el contexto, uno dice no me gusta. ¿Sí? Entonces uno le cedía cierta parte que uno sabía que no era tan importante. Lo más fácil o lo que usted sabe que el profesor no presta tanta atención. ¿Sí? Y usted se hace cargo de la parte que usted considera importante. No sé si han hecho eso. Eso es una decisión intermedia. Y eso es una decisión. El proyecto no va a salir como usted exactamente quería, pero el proyecto no va a tener. ¿Cuál es el peor resultado de un proyecto? Que sencillamente no se entregue, o no se termine, o se entregue de una manera pues que dé una nota que no sirva para pasar. Entonces son ese tipo de decisiones. Y eso uno lo hace analizando. No sé si algunos se sintieron aludidos ahí. Si ustedes les dan la parte de la documentación o esa parte de hacer el informe, preocúpese, porque están jugando con usted. Bien. El razonamiento de Viviano y Camilo son inducciones hacia atrás, lo que se llama el algoritmo de Zermelo. Las votaciones son un ejemplo de realizaciones no transitivas. Un sistema perfecto de votación democrática por parejas de candidatos es en principio imposible. Por eso es que la segunda vuelta, siempre, no sé si han acordado de las segundas vueltas que han pasado, de ustedes tienen memoria. Tenemos no sé si alcanzaron la segunda vuelta entre Uribe y el viejito. Él ya murió. Uno que parecía Papá Noel, no me acuerdo, era del Polo Democrático. No, eso fue Santos. Estamos hablando del 2006, fue entre Uribe y el viejito. Ah, ¿tenían 2 años? No, fue la primera vuelta de Santos. 2010, Santos Mocus. La segunda presidencia de Santos fue Santos Zuluaga. La primera fue Santos Mocus, la segunda fue Santos Zuluaga, la tercera Duque Petro y la última Petro Rodolfo. Sí, revisa elecciones presidenciales Colombia. Es que no me acuerdo cómo llamar el que parecía Papá Noel. La primera fue, les doy el recuerdo, Uribe Serpa, luego Uribe el viejito, el Papá Noel, luego Santos Mocus, Santos Zuluaga, Polo Democrático, el viejito, es que él ya falleció hace como 4 años. No me acuerdo, era Papá Noel, me decían Papá Noel.
que tiene una barba toda blanca. ¿Cómo? Busquen elecciones presidenciales Colombia 2006. Carlos Gaviria. Pero ya falleció. Sino que yo me acuerdo porque él lo decía Papá Noel. O sea, en esa época yo estaba en la universidad, estaba en segundo semestre, en el tercero. Y pues ahí nos decían que votáramos por Papá Noel, me acuerdo por eso. Yo tengo ya 20 años en la U, los compro el 17 de agosto. ¿Sí? No, desde que era estudiante y como en mi tío los compro el 17 de julio. ¿Sí? Fechas que no acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Realmente, si ustedes se dan cuenta, en una segunda vuelta, realmente suele haber un candidato ya ganador. ¿Sí? También pasó en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Teníamos al ministro de Economía de un gobierno que tuvo una pésima administración económica y teníamos la otra opción. ¿Por quién se fueron? Eso se sabía desde que pasaron la segunda vuelta quién iba a ganar. Eso se sabía que Milei iba a ganar. Por más que los noticieros todos trataran de mostrar de otra manera, eso se sabía que él iba a ganar. Pues por sentido común, ustedes tienen dos candidatos. Un candidato es del gobierno, que usted tiene problemas económicos y usted le echa la culpa de los problemas económicos. Y el otro lado tiene un man que promete otra cosa. ¿Usted qué elige? La otra cosa quiere un cambio, carajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el siguiente ejemplo, si la votación la hacemos seleccionando candidatos de 2 en 2, puede salir cualquier resultado dependiendo del orden de selección. Entonces, tenemos acá. Entonces, miren este acá. Y son decisiones empresariales. Tenemos dos fábricas de helados, A y B, compitiendo en el mismo mercado. Una gama de clientes uniformemente repartidos, y que esto no suele suceder así, que demandan distintas porciones de leche en el helado. Suponga que primero A decide que la proporción de leche de sus helados y luego lo hace B. Ambos quieren maximizar el número de clientes. Entonces, yo les hago una pregunta. Ustedes saben que a los clientes les gusta cierto porcentaje de leche en los helados, ¿sí? Y son dos heladerías. Y la primera heladería toma la decisión y captura a los clientes. Digamos que la heladería A decidió ponerle mucha leche al helado. ¿Qué haría la heladería B? Ya les digo que no necesariamente. O sea, ustedes tienen dos empresas, la heladería A y la heladería B. Y a los clientes les gusta con cierto porcentaje de leche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La heladería A tomó la decisión, ¿cierto? Entonces, ambos quieren maximizar a un cliente. Se supone que el cliente decide comprar los helados A o helados B según el que esté más cerca de sus gustos personales. Entonces, ¿aquí qué viene? Viene el razonamiento, la regla de Pareto. ¿Cuál es la regla de Pareto? La regla de Pareto es 20-80. Entonces, ¿qué da? Se puede hacer razonamiento, razonamiento hacia atrás. Creo que me adelanté un poco. Se puede hacer razonamiento hacia atrás. Supongamos que A decide fabricar los helados con el 20% de leche. Entonces B maximiza a sus clientes y fabrica al 21%. Suponiendo que las preferencias son uniformes, A va a coger el primer 20% y B va a coger el resto. Se supone que al 20% de los consumidores les gusta con 20% de leche. Entonces, ¿yo qué hago? Los fabrico con 21% y me cojo el resto del mercado. Obviamente es un mercado uniformemente distribuido. Aquí en Tula no sé qué les gusta. Estudiar no creo. No, yo no sé qué ha pasado. Si estudiar, no, ustedes no, si les gusta estudiar, pues no están aquí. Yo a veces lo dudo porque hay algunas clases donde he estado que, muchachos, hablen, por favor, hablen, digan algo, por favor. Pero es que hay horarios que no. ¿Cómo? Hay horarios que no. De 7 a 10, por ejemplo. Sí, de 10 a 2. Y de 10 a 1 tampoco coopera. Y de 2 a 5 está haciendo mucho calor. Pasan cosas pasan. O sea, yo ya llego a un punto que no los entiendo. De 7 a 10, supuestamente es fresco, llegan dormidos. 7 de 10 a 1 están aperezados por la clase de 7 a 10. Y 7 de 2 a 5 están aperezados por el calor. No hay forma, no hay ninguna manera. No hay noción con ustedes, no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Si A toma el 20%, ¿qué hace?
el 20% para A y el 80% para B. Rápidamente se ve que lo mejor es fabricar 50%. La respuesta óptima es fabricar con un porcentaje ligeramente mayor o el resultante ligeramente menor. De forma se reparte en el mercado de 50-50. Vale. Y esto es lo que hacen los famosos monopolios. ¿Han escuchado sobre los monopolios? Monopolio es un conjunto de empresas que deciden tomar el control del mercado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando dos empresas tienen el monopolio, ellas sencillamente pueden tomar decisiones de tal manera una se quede con el 50% y la otra se quede con el otro. Les beneficia más. Y además pueden cooperar. ¿Y qué hacen si las empresas controlan el mercado? ¿Qué hacen con los precios? Los subo, ¿sí? Igual tienen que comprar mi producto, ¿sí? Eso pasa mucho con la farmacéutica. Como el cartel del cilantro. No, pero es que Tuluá ya es una cosa. Tuluá ya es otra. Tuluá es como ese juego de Mafia City. Donde usted va por la calle, le pega a una muchacha, le salta dinero, y le pega a otra persona, salta dinero, y así. Luego se monta su propia banda. ¿Sí? Pueden hacer eso en aquella como les va, me cuento. ¿Sí? O básicamente tira a un motociclista y le coge la moto y se va bien. ¿Sí? ¿No han visto esos juegos de mafia así? Muy alejado de la realidad. La realidad es lo más. En la realidad el que va en la moto ya lo hizo. Pues ya estoy perdido. No mentiras. Bueno, ¿y qué pasa si entra una heladería C? ¿Y qué pasa? Si la heladería C produce un poquito más que B, ¿qué pasa? Se queda B con esa porción del mercado. ¿Y qué pasa con B? Pues, ¿y qué pasa con A? Si fabrica con menos leche. Va a disminuir, o sea, puede quedarse puede perder, pueden quebrar. Y esta es una de las cosas que se estudian en los cursos de administración de empresas. ¿Por qué? En administración de empresas, las empresas toman bien. ¿Usted nunca ha aceptado entrar a una clase de administración de empresas por curiosidad? Muchachos, eso es. Ya los veré luego subiendo fotos que se han casado o andan ennoviados con alguien de esa carrera. Ya los veré. Ya los veré. Y disfrutando los viajes en Dubái gracias a lo que gana el administrador o la administradora. También hay un nivel de esto de las gaseosas, tienes una compañía que son pequeñas, la mediana, la grande vale 10, la mediana vale 9, No, esto es el caso que toman empresas para el mercado, pero lo que tú estás diciendo también es teoría de juegos, porque tú quieres que escojan a la más grande. O a veces los precios son engañosos. A veces, no sé si usted alguna vez han acompañado o ustedes ya hacen las compras. ¿No han notado que sus padres los engañan fácil? Por ejemplo, el caso de la leche. Esta leche está a 4.700 y esta leche está a 5.800. ¿Qué va a hacer la gente? La más barata. Y cuando usted revisa, la cantidad de mililitros es mucho menor. 900 mililitros. Y la otra 1200 a 1300. ¿Cuál conviene más? La más grande, así se pague más. Pero ustedes vayan a con sus padres o con sus tutores o con sus sugar a mercado. ¿Cómo? Pero el más caro tenía más capacidad. Entonces, eso sucede mucho. La gente no lee eso. Los mililitros. Toca educar a la gente. Bien, muchachos. Entonces, miren cómo hacen los monopolios. Si existe el riesgo de que surja una tercera empresa, tanto A como B deben cambiar su estrategia alejándose. ¿Qué pasa? A decide prepararlos con un 25% de leche y B decide prepararlos con un 75%. ¿Qué pasa si entra otra empresa? Por ejemplo, si entra otra empresa acá, no va a tener
¿Sí lo ven? Así es como funcionan los monopolios. Cada uno ofrece de tal manera podamos cubrir todo el mercado. Cuando entra otra empresa, es difícil ajustar las características del producto a vender. Porque o va a ser cercano a A o va a ser cercano a B. Y aquí que solo estamos analizando una sola variable. En la realidad son muchas variables. ¿Sí? ¿Sí más o menos entendieron lo que hicieron A y B para asegurarse el monopolio? Ahora, si se entra, pues no puede tomar más del 25% del mercado. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal lo vieron? Hay dos tipos básicos de juego: estratégico o cooperativo, o no cooperativo. Cada jugador busca una estrategia óptima para sí mismo. Si solo hay dos jugadores y lo que es bueno un jugador es igual de malo para mí, se llama juego estrictamente competitivo. ¿Qué es lo que ustedes hacen con el ajedrez? Lo que usted gana es lo que su oponente pierde. O es suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. ¿Qué pasa? El juego de las armas nucleares es un juego de suma cero. Pero vamos a ver los detalles. ¿Está lloviendo? ¿Llovió? Muchachos, estamos aquí en la sede compartiendo. Ya me quedan 10 minutos y los libero. Pero déjenme echar este cuento. ¿Ah? Usted se puede ir en cualquier momento. Pero muchachos, es que eso es muy psicológico. Realmente si usted se va de la clase a mí me da igual. Yo me decía eso, yo decía la lluvia. O sea, bueno, yo tengo que ir a Palmira, me tengo que ir más despacio. Bueno, tenemos juego coalicional o cooperativo. Hay muchos jugadores y la teoría de juegos trata de modelar las posibles coaliciones que pueden surgir. Y también tenemos juegos con información perfecta. Todos los jugadores conocen el estado pasado y actual del juego, como el ajedrez. Y tenemos con información imperfecta, que es el póker. Me imagino en el curso de inteligencia artificial los que juegos, ¿digo? Ay, yo no me acuerdo, son 6 categorías, pero no me acuerdo de los nombres. Tenemos que traer al profesor de día para acá para que nos explique, no me acuerdo. Pero sí, hay 6 tipos de juegos. Son los que... Ay, pucha, esperen, reviso. Yo no me acuerdo. Ya les digo qué tipo de juegos hay. Sí, la he dado. ¿Jamás? Aquí hay una carpeta que se llama IA, ¿no? Miren, de febrero a junio del 2016. No, todo tiene dueño. Esto es IA. No, aquí está. Aquí están los tipos de fundamentos de IA. No. Ay. Creo que se dañó ya. Ah, ya. Agentes que resuelven problemas. Ve, por ahí, no me acuerdo dónde estaban los juegos. Pero acá está. Pero acá está. Joshua. Ve, mira que no me acuerdo de... Llovió duro. Ay, muchachos. Por acá lo voy a tener. Eso debe estar por acá. No, muchachos, no me acuerdo. ¿Llovió? Pues que aquí está. Le pregunto a Nadia. Por acá deben estar los...
Ya les digo, es que por acá hay una tabla. ¿Ves que mira lo largo que es esto? Creo que esto... Ah, ya me acordé, esto está al final de la diapositiva. Todo esto decía. ¿Esto era tan largo? Ah, ya me acordé, está al final de esta. Control fin. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí están los... Por acá hay una tabla. Aquí está. Las propiedades. Y que no. Son accesible, determinística, posible, estático y discreto. ¿Ya? ¿No hay no me acuerdan de eso? Los que vieron IA. ¿Sí? Sí, no me acordaba. El dominó es accesible, sí. Sí, porque pueden ver todas las fichas. Pueden ver todo. Ah, no. No es accesible. Usted no puede ver las fichas que tiene su adversario. Vale, el ajedrez. No, el dominó. Ah, El dominó no es. No porque accesible es que usted pueda ver todo. Determinista, sí. Episódico, no. No, episódico, yo no me acuerdo qué quiere decir esto de episódico. Estático, episódico es que si depende del estado anterior. sí. Entonces sí. Y discreto, pero las acciones son discretas, sí. Siempre hay un turno. Bueno, igual ustedes van a ver esto. Episódico es si la calidad de la actuación de un agente no depende del episodio anterior, la calidad no depende de los episodios anteriores. Bueno, ¿sí se acuerdan de eso, muchachos? Bueno, les trae bellos recuerdos. Para mí, IA es la joya de la corona. No, para mí IA es la joya de la corona. ¿De qué corona? O sea, para mí es el curso... La de Speaks. O sea, es un curso que usted puede dictar y el estudiante el 90% quiere verlo. ¿Se ven? Solo. Bueno, entonces también, o sea, lo de teoría de juegos también está asociado con lo que ustedes vieron en IA o los que van a ver en IA el próximo semestre con la aplicación de los juegos. Pero por ahora solo vamos a hablar de información. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con este ejemplo del PSOL. Miren, hay dos clases de machos y pasa en ingeniería de sistemas. Tenemos el hogareño y tenemos el golfo. El hogareño necesita 7 años para alcanzar la madurez. En el caso de ingenieros de sistemas, como 35 años. Construye un nido, atrae a la hembra y pone allí los huevos. Luego los fertiliza y cuida de ellos. O sea que básicamente hace un nido, espera que la hembra llegue a la captura y cuida a los niños. ¿Sí? El golfo necesita 2 años para alcanzar la madurez. Espera escondido hasta que la hembra pone los huevos, entonces los fertiliza y huye engañando al hogareño, que pasará a cuidar una familia que no está relacionada con él, sino que lleva los genes del golfo, como algunos de ustedes que van a terminar de padrastros. ¿Qué pasa? Resulta que aquí empieza a aparecer un equilibrio. Suponga que un lago tiene machos en total y las posibles estrategias a jugar son hogareño y golfo. El objetivo es maximizar la propia descendencia. El beneficio obtenido es elegir una estrategia que depende de que hayan elegido los demás jugadores. ¿Qué pasa si hay muchos hogareños? Es mejor jugar golfo, porque usted va a encontrar muchos posibles que puede engañar. Y si hay muchos golfos, pues no van a encontrar hogareños a quién. O sea, es difícil, no van a poder ser reproducidos. O sea que tienen que haber un equilibrio. Cuando se alcance cierta proporción, un nuevo macho es diferente jugar golfo o hogareño, pues el beneficio será exactamente el mismo. A esta proporción se le conoce como equilibrio de Nash. Ahí tengo un video que comenzará la próxima clase. Es un video sobre seducción. O sea, pero... muchachos, pero estamos hablando de una película donde muestran la aplicación de este principio para atraer una pareja romántica, ¿vale? Pero no tiene nada, es de los años 50, no tiene nada de... No, sencillamente es para mostrar la aplicación del equilibrio de Nash. ¿Cómo? ¿Ya está obsoleto? Sí, o sea, pues sí, porque hoy en día ya no sé con tango, no creo. Miren, ojo, los peces no eligen qué tipo de jugador van a ser. Es la naturaleza quien, usando la evolución,
Elige el tipo. Bueno, y aquí quedamos. Y ese es el equilibrio de Nash. ¿Sí? Este es el equilibrio de Nash. Entonces nosotros, muchachones, quedamos acá. Entonces, ¿qué creen que falta? Nos falta la última cosa de la clase. El resumen. Igual está lloviendo, les va a hacer frío. ¿Que tú vas caliente de por sí siempre? Pero a mí me parece que esta ciudad es mucho más segura que Palmira. ¿O estoy equivocado?